Saludos, este es un espacio más de los jueves, Círculo de Formación Profesional de la FICOP. Esta que les habla Daisy Torres, directora de comunicaciones de FICOP. Y bueno, esta tarde estamos, bueno, para ustedes tarde, mañana, noche, cuando vean la grabación, quienes no están aquí presentes. Este es un espacio que me emociona mucho en gratitud porque el espacio que vamos a estar compartiendo en estos próximos minutos es un espacio muy sentido que viene de un grupo de, en esta ocasión, mujeres todas que hacen parte de COS. COS es Coaching Ontológico Sin Fronteras, que es el área social de la FICOP, en donde nos ocupamos de brindar apoyo, de ofrecer acompañamiento en coaching a distintas organizaciones, líderes en organizaciones ONG que los requieren o que vamos conociendo en el camino de nuestra gestión como coaches y le brindamos nuestros servicios. Así que estoy muy contenta con este espacio y el tema que vamos a compartir, que vamos a ir creando, hilando juntos, va a ser redarquía y gestión del cambio, y nos los van a estar ofreciendo nuestras compañeras, colegas, Mariana Pelliza y Constanza Lazacera. Unas palabras acerca de Mariana. Ella es especialista en comunicación interna, es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UBA, diplomada en Marketing Avanzado por la UB, consultora y coach, capacitadora, ejecutiva, docente universitaria en comunicación y relaciones públicas y codirectora general de Business Press Comunicaciones Integradas. Y por otro lado, Constanza es especializada en gestión del cambio y comunicación de crisis, licenciada en Ciencias de la Comunicación de la UBA, doctorada en educación, consultora y coach, capacitadora ejecutiva, docente universitaria en comunicaciones y relaciones públicas, y es codirectora general de Business Press Comunicaciones Integradas. Así que los micrófonos son para estas grandes mujeres. Y también quiero mencionar la presencia por aquí de Mónica Fronti, que es nuestra directora social en la FICOP y que está hoy aquí acompañando a Mariana, a Constanza y haciendo presencia como siempre, Moni, dando el ejemplo con su presencia. Así que, Moni, un gusto tenerte también aquí y la palabra se la cedo aquí a las compañeras. Así que adelante y bienvenidas. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias, Daisy, por todo el trabajo cotidiano que haces para toda la región en comunicaciones y también potenciar lo que significa Coaching Sin Fronteras, ¿no? Y bueno, por supuesto, un agradecimiento especial para Mónica Fronti, que es nuestra mentora aquí en Buenos Aires y que realmente da el ejemplo en cada paso que damos también en nuestra formación. Y por supuesto, agradecer a Margarita y a Dalila, que hoy nos están también acompañando bueno, con sus ideas siempre lúcidas, ¿no? Muchas gracias. Bueno, buenísimo. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a estar compartiendo una presentación que nos va a servir de guía para este conservatorio. Y bueno, y por supuesto que estamos, podemos debatir en conjunto para hacerlo más ameno todavía. Bueno, Buenísimo. Constanza, acá estamos con el tema de la redarquía y la gestión del cambio, que es un tema que está muy en boga en este momento y sobre todo tiene que ver mucho con todo lo que es coaching organizacional, o sea, pero también vamos a ver que no solo es organizacional, sino también que tiene que ver con el cambio también individual, ¿no es cierto? A mí me interesa muchísimo el concepto de redarquía, que es un concepto acuñado por un consultor, un académico y un investigador español de las Islas Canarias,
José Luis Cabrera, y que le ha dado forma a algo que ya viene transitando el nuevo paradigma de ideas, ¿no? Que es esto de trabajar en forma colaborativa, no solamente de manera espontánea, sino que cada uno de nosotros seamos copartícipes y responsables de que esas palabras tan bonitas, bueno, sean una realidad cotidiana en nuestros ecosistemas, ¿no? Pueden ser familiares, pueden ser también de grupales o de amistades, pero también, sobre todo, en las organizaciones y en las instituciones, ¿no es cierto? Entonces, Exactamente. sí, este concepto de redarquía le abre toda una ventana al cambio, a la migración de paradigma, donde lo que prima va a ser, por un lado, la gestión del cambio, pero también la gestión del conocimiento, ¿no? Por eso es que el coaching siempre está haciendo foco en todo eso, ¿no? Está haciendo el foco en que todos somos responsables de gestionar conocimiento nuevo, ¿no? El coaching siempre nos dice que no hay lugar para la certeza, porque la certeza es el lugar donde el conocimiento se quedó estanco, ¿no? ¿Cómo relacionamos, Connie, esto de la gestión del conocimiento y el cambio? Yo creo que hemos todos resistido a cambiar, porque cuando uno encuentra algo que nos da cierta certeza a la incertidumbre en la que ha vivido toda la humanidad, no es en este momento nada más, bueno, decimos, nos aferramos, ¿no? Pero sin embargo, esto que decíamos antes de que el conocimiento nuevo implica sumar nuevas miradas. Cuando el coaching nos dice y nos invita y nos hace trabajar de manera profesional para modificar el observador que estamos siendo, es justamente eso, es invitarnos a sumar nuevas miradas, aún muy opuestas a la nuestra, porque ahí está el conocimiento nuevo, ¿no? Entonces, lo que vos me comentabas recién sería que esta gestión del cambio no puede ir desasociada de la gestión del conocimiento. Es decir, el cambio por el cambio mismo siempre nos hemos resistido muchísimo, porque pensamos que vamos a cambiar por una moda. Y el nuevo paradigma nos dice, no, vos vas a cambiar porque vas a sumar nuevas miradas, nuevas formas de observar, ¿sí? Los fenómenos, pero también nuevas formas de hacer, ¿no? Acordémonos que el coaching siempre vincula muy fuertemente lo que es el pensar y el reflexionar con la acción, ¿no? La acción es fundamental, ¿no? Una de las cosas también que se está conversando es el tema de las organizaciones ágiles y esto justamente se lo está vinculando con la gestión del cambio y también con la cuestión de la sostenibilidad, porque pareciera que el paradigma de lo sustentable solo tiene que ver con la materialidad de las cosas y también tiene que ver con la gestión del conocimiento, ¿no es cierto? ¿Qué te parece? Me encanta esto que decís porque esto que decíamos, ¿no? Pensamos siempre en el cambio, pero después no lo podemos, no sabemos llevarlo adelante en nuestros fueros íntimos, ¿no? En nuestros ecosistemas, como hablábamos antes. Entonces, creo que las organizaciones se están dando cuenta, primero, de que tienen que agilizar esto de las metodologías ágiles, tiene que ver con agilizar esto de gestionar conocimiento diariamente. Y esto también, el paradigma nuevo de ideas nos recuerda que el conocimiento no es algo de algunos pocos, ¿sí? Reservado en una cajita de cristal con una llave mágica, sino que es algo en el que trabajamos todos los días, ¿no? Incluso que, Sumar, aparte, sí. perdóname, no, que estás sumando lo que vos estás diciendo, incluso aparte de estar trabajando, hacerse consciente de ello, que eso también lo vemos mucho en el coaching, hace que uno pueda cambiar.
O sea, creo que eso es uno de los principales temas, ¿no? La conciencia que uno pueda tener sobre lo nuevo, los conocimientos nuevos que hay que trabajar o las nuevas capacidades que hay que adquirir, ¿no es cierto? Estás spoileando la primera letra de un método, digamos, que tiene la gestión del cambio, pero está muy bien porque esto de la conciencia es lo que nos va a permitir ser protagonistas, ¿no? Exacto. Corrernos de la queja, el reclamo, el resentimiento y asumir un rol como siempre, digamos, ha propuesto el coaching, ¿no? De protagonistas, De protagonismo. ¿no? Y de decir, bueno, tengo una nueva observación o esto no nos gusta porque no todo cambio es acorde a determinadas organizaciones y también aquella persona, ¿sí? Que resiste, esto también lo vamos a ver un poco más adelante, es una persona que tiene mucha información, ¿sí? Que no hay que disolver nada, sino que hay que integrarlo, ¿no? Bueno, Así que an- sí, an- sí, no, al principio comenzaste hablando del concepto de colaboración como el concepto que es la base de la redarquía, ¿no? Y acá en la pantalla vemos algunas de las características que tiene esta redarquía que tiene que ver con el sistema también de red, ¿no? Entonces, algunas de las palabras, si uno armara un mapa conceptual, tienen que ver con las redes, con la colaboración, con la amplitud, con el cambio de observador, con la coherencia, que también hablamos mucho en el coaching, ¿no es cierto? La participación, obviamente, la apertura, ¿sí? La interdependencia, bueno, cuestiones que son nuevos paradigmas, muy lejos de los paradigmas verticales de las organizaciones. Eh, totalmente. Yo creo que con respecto a estas características que vos mencionás, creo que pueden funcionar, por un lado, como grandes metas, pero también como objetivos cotidianos, ¿no? En relación a nosotros mismos y en relación con nuestros otros más cercanos, ¿no? Es decir, cuánto estamos colaborando para que ese conocimiento nuevo emerja, qué contexto de confianza estamos generando, ¿sí? Qué capacidad de autonomía estamos brindando o estamos generando para que cada uno de nosotros tenga, ¿no? Es decir, no son conceptos cerrados, sino que son puntos de partida, ¿no es cierto? Y bueno, a mí el que más me resuena es el de la interdependencia, ¿no? Es decir, esta red, este entramado, donde todos tenemos que ver con todos, ¿no? Más allá de que en algunas organizaciones todavía haya serias dificultades entre las áreas, ¿no? Pero bueno, con respecto a esto que vos decías, Marian, antes, de al tomar conciencia de esto, bueno, observamos que está todo entrelazado, ¿no? Y todo es interdependiente y crece cuanto más conciencia tomemos de eso, ¿no? sí, también se me ocurre que esta palabra autogestión también tiene mucho que ver, no solo con la conciencia, sino con la capacidad de cambiar individualmente para que si yo cambio, cambie también mi entorno, ¿no? Totalmente, Súper totalmente, interesante esto visto desde el coaching también. totalmente. Muy bien. Eh, sí, bueno, Bueno, ¿por qué esta es gestionarlo? la gran, claro, hablando de la palabra gestión en el coaching tan importante, esta es la gran pregunta, porque muchas veces nos pasa en las organizaciones que nos preguntan por qué es necesario cambiar o por qué es necesario gestionar el cambio, ¿no es cierto? Que igual el cambio viene solo, ¿no? El tema es gestionarlo justamente, como parte de esta palabra tan linda que dice acá, que es la evolución, como parte de esa propia redarquía. Entonces, ¿cómo lo gestionamos? Es la pregunta del millón. Y Bueno, una de las... esto Sí, que sí que comentabas, Marian, porque digamos, el nuevo paradigma también cuestiona mucho la palabra evolución, la inflexiona todo el tiempo, sí. porque no es lineal. El paradigma actual lo que invita, nos invita a todos, es a dar un salto casi cuántico, ¿sí? De lo que es el conocimiento.
y el conocimiento se nutre muchas veces de saltos inmensos y también de lo que nosotros consideramos como retroceso, ¿no? Y en realidad no lo es tal, es conocimiento que quizás en otros momentos de la historia no hemos validado o no hemos reconocido, pero ya formaban parte de nuestros activos, ¿no? Entonces, Exacto. digo, para recordarnos que evolución tiene que ver con crecimiento y conocimiento nuevo, ¿sí? Y por eso se hace tan importante el poder profesionalizarlo esto, y por eso es que el coaching lleva la delantera dentro de otras disciplinas de las ciencias sociales para gestionarlo de manera profesional, ¿no? Por eso es que hoy en todas las organizaciones buscan a un equipo de coaches, ¿sí? Que puedan llevar adelante estos procesos de manera profesional, ¿no? A veces por sí solos a las organizaciones les cuesta un poquito más, ¿no es cierto? Bueno, seguramente, y esto también lo vamos a ver más adelante, la noción de líder acá cobra una importancia enorme. Vamos avanzando. Y esto, Hay algo que quería sí, traer, que ¿cómo no, Daisy? me resulta importante, es esto de que es un proceso, de que entrar Exacto. en esta dinámica de que el conocimiento nunca está finalizado. Nunca podemos decir, bueno, ya me fui, me hice 5 maestrías y ya me sé y tengo en el bolsillo todo el conocimiento. O sea, siempre estamos retados a conocer más y a adquirir nuevas habilidades justamente para entrar en esta dinámica, en este nuevo paradigma que no es para nada lineal, como decían ahora, sino que es como, yo lo veo como un rompecabezas que se va linkeando y que en ese universo de lo que vamos eh, construyendo juntos, surgen nuevas posibilidades, pero entendiendo que no es, la gestión del cambio no es una varita mágica, de que Total. dimos el salto cuántico ya. No, 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 no. O sea, No, hay todo un no sucede. camino, hay conversaciones, hay acciones, hay que revisar, hay que evaluar y hacer ajustes. Es un reto lindo, es un reto lindo porque nos lleva también a activar la creación, el área creativa de nuestro cerebro. Entonces me gusta cómo lo están trayendo, me gusta cómo lo están trayendo porque siento que es una oportunidad en distintos ámbitos, tanto en el mundo empresarial como en las ONG, en nuestra propia vida. Eh, es Es retante, muy pero también interesante nos llama más. esto Exactamente. Daisy, que planteás, porque a veces cuando solemos mencionar este salto cuántico, pensamos que es un salto hacia otro lugar. Y en realidad la física cuántica nos recuerda que en realidad son sumar más capas dimensionales a eso que estamos viviendo, ¿no? A ese fenómeno que está coexistiendo con nosotros, ¿no es cierto? Es decir, no tenemos que irnos necesariamente a ningún lado, sino que tenemos que conocernos mejor a nosotros mismos, pero también a nuestros distintos entornos, ¿no? Con los que convivimos. Así que me parece súper interesante lo que Exacto. planteás, que tiene que ver con este slide de cómo plantear el cambio desde nuestra unidad de medida, que es la persona, ¿no? Eso siempre, porque por más que nosotros podamos instar a modelizar procesos de cambio, esos cambios lo hacen las personas, ni inteligencia artificial ni máquinas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso siempre recordarlo porque a veces pensamos que es automatizar un proceso y No. si bien está bueno pensar en los procesos, siempre los cambios y las nuevas miradas lo traemos nosotros, ¿no? ¿Qué nos propone el próximo slide, Marian? Aquí vamos. Bueno, otro tema que traemos siempre desde el punto de vista del coaching, que es el propósito, ¿no? ¿Cómo incide, Connie, el propósito y se relaciona con el cambio? En general, lo que el coaching nos dice es esto de poder diseñar
entre células de trabajo, entre células familiares, entre células de distintos vínculos, ¿sí? A diseñar objetivos, ¿sí? A diseñar metas, pero también a resignificar, es decir, a otorgar nuevos sentidos a eso que estamos haciendo, ¿no? Y de ahí surge la palabra propósito y que, como vos decías antes, Marian, está muy vinculado al legado, es decir, en términos contributivos, ¿qué es lo que vamos, ¿sí? a contribuir? ¿Con qué tipo de conocimiento nuevo vamos a contribuir para que la otra persona, quizás un contemporáneo nuestro, pero quizás alguien de nuestras próximas generaciones, pueda nutrirse de esas nuevas miradas, ¿no? Entonces, por eso es que hablamos siempre, y Mónica, bueno, Mónica Fronti es especialista en trabajar el concepto de propósito en equipos de trabajo, ¿no es cierto? Es decir, no es que nos subimos a un tren de cambio, nosotros somos el cambio y es totalmente distinta la perspectiva, ¿no es cierto? Y cuando Exacto. diseñamos un propósito, ese equipo tiene muchas más oportunidades de crecimiento, ¿no? Sí, Perdón, Connie, porque la sí, gente, los colaboradores, al conocer su propósito, su misión, están felizmente ocupados. Y Totalmente. esto es lo que me parece que todo lo que están trayendo ustedes del cambio. Hoy hablamos de cambio, pero siguen apareciendo los egos. Tenemos que tener más equipos colaborativos. colaborativos. Claro, gracias. Muy Una bueno. cosa, una cosa que asocio con lo que dijo Daisy, Daisy decía conocimiento en torno a los temas académicos, pero también podríamos hablar de sentido, no solo de conocimiento. Cuando Connie hablaba de nuevos conocimientos, también puede ser nuevos sentidos buscados en conjunto, o sea que la redarquía también tendría que ver con la búsqueda de este capital simbólico, que tiene que ver con el sentido, el propósito conjunto. Y esto a la vez también se relaciona con la cultura de las empresas, ¿no es cierto? Buscar esta motivación que decía Mónica, que solo se puede encontrar consensuando esos sentidos, consensuando esa cultura, creando esa cultura en conjunto y no predeterminada por algo que no se comparte, porque si no se comparte, no termina siendo una verdadera cultura, ¿no es cierto? Entonces, yo me quedé pensando cuando Daisy decía lo de las maestrías, que a veces el aprendizaje no solo tiene que ver con lo académico, sino también con la búsqueda del consenso y la búsqueda de lo simbólico, ¿no? De ese capital simbólico. Esto, Y es Marian, me hace acordar mucho a uno de mis mentores, Humberto Maturana, que habla de esto, ¿no? Del modelo configurativo experiencial y que tiene que ver con esto que vos decís, de cómo los sentidos se van formando en torno a lo que hacemos y reflexionamos, ¿no? Es decir, que no es que vienen de un manual que extrapolamos, por ejemplo, en alguna ciudad, ¿no es cierto? Sino que es algo que construimos todos juntos y aquello que no nos haga sentido, por lo general no lo vamos a ir incorporando, ¿sí? Entonces esto es muy importante, esto que vos hablabas del capital simbólico, ¿sí? Cuando un grupo puede migrar a convertirse en un equipo de trabajo con conciencia, con propósito y con un nuevo sentido, en general es un capital simbólico que los convierte, ¿sí? En un equipo muy fuerte y en líneas generales muy contributivo también, ¿no? Bueno, esto, los promotores del cambio gestionan conocimiento nuevo que potencia mejoras y nuevas miradas sobre lo ya conocido, ¿no? A mí esto me interesa muchísimo porque en general las organizaciones, las instituciones educativas, las compañías de todos los tamaños están comprendiendo que, digamos, la importancia de la opinión pública, ¿no? La importancia de cada uno de nosotros, cómo valoran
cómo conciben a eso que hemos llamado marca, ¿no es cierto? Entonces, más que vender productos o servicios, necesitan convertirse en actores sociales que impacten en la vida cotidiana de las personas. No se van a convertir en actores sociales con solamente certificaciones, ¿no es cierto? Esto que decía Daisy antes. Es decir, va a tener que ver con gestionar conocimiento, reinterpretar lo que necesitamos en nuestra vida cotidiana y ofrecer entonces así mejores productos y servicios, ¿sí? Pero siempre en términos contributivos, no en términos de ventas, ¿sí? Esto tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? El tema de la cohesión, el valor simbólico, trabajar sobre los valores. Y esto está íntimamente relacionado, también lo decía Mónica, con que los cambios sucedan y sean exitosos, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la posibilidad de que reaccione bien los empleados, pero también las personas, los grupos, como decía Connie, hacia el cambio, ¿no? Cuando se entiende cuál es el propósito que se está buscando, que si no, la reacción y la interacción y esta interdependencia no sucede, ¿no? Entonces, esto también es importante, trabajar sobre los valores, sobre la cultura, sobre los propósitos y también sobre agentes internos, como por ejemplo podrían ser los líderes, ¿no? Que puedan guiar este cambio, no conducir, porque es una palabra que ya es antigua, sino guiarlos en ese cambio. Avanzamos. Muy bien. Bueno, y acá ya va, otra vez trabajamos con el concepto del cambio individual, ¿no es cierto? Para que se cambie globalmente. ¿Cómo hacemos para gestionar estas transacciones personales hacia cambios más globales? Y acá trajimos este modelo que trabaja en distintas etapas, ¿no? Para dar un marco que se pueda trabajar. El modelo ADKAR. ¿De qué se trata con el modelo ADKAR? Es súper interesante como punto de partida, por supuesto, ¿sí? Nada es una fórmula, digamos, que quede para siempre, sino un punto de partida para empezar a reflexionar, ¿no? Y el modelo ADKAR es muy interesante porque cada una de estas iniciales sí tiene que ver con una palabra en inglés, ¿no? Y justamente la A tiene que ver con awareness, ¿no? Que es conciencia. Por eso te decía que me estabas spoileando el método, porque tiene que ver con la conciencia de la necesidad del cambio, ¿sí? Entonces ya tenemos esa primera letra que tiene que ver con esto, ¿no? Y miren la D, qué interesante que este modelo incorpore al desire, o sea, al deseo, ¿sí? Para participar y apoyar al cambio. Es súper interesante que estos modelos ya incorporen, ¿sí? Algo tan nutricio y tan traccionador como es el deseo, ¿no es cierto? Es decir, nosotros tenemos que poder desearlo, no subirnos a, ¿sí? Después la K es de knowledge, ¿no? De conocimiento en inglés y sobre cómo gestionarlo, sobre cómo, digamos, nutrirnos de nuevas miradas, nuevos conceptos y también nuevos planteos, ¿no? Después la A es de ability, ¿sí? El ability tiene que ver con cómo tenemos y observamos nuestras propias competencias, pero también nuestros propios comportamientos, porque a veces tenemos grandes competencias, pero en el hacer, ¿sí? Nos hemos quedado estancados en el paradigma anterior, ¿no es cierto? Y después la última letra, que es la R, ¿sí? Y que tiene que ver con el reinforcement, ¿no? Que tiene que ver con esto de reforzar, ¿no? Esta necesidad de cambio, ¿no es cierto? Y poder sostener en el tiempo todas estas dinámicas, ¿no es cierto? No es cierto? Es decir, cuando acá dice las etapas del modelo ADKAR
proporcionan un marco de alto nivel para clasificar los comentarios de los empleados y comprender el origen de las resistencias, el origen de los errores. Nosotros recordemos que el nuevo paradigma no cree en el error. El error es o está, digamos, o es conocimiento nuevo o es una resistencia de la persona, pero no hay error. Lo que está erróneo es el proceso que lo observa, ¿no es cierto? Es un sistema que se ha quedado perimido, ¿no es cierto? Obtuso. Yo quiero que pongas A o B, pero la persona ya está pensando en C. ¿Y qué es lo importante? ¿Que yo no pueda encontrar a alguien que ponga A o B? ¿O es mejor estar pensando que no se me escape la C porque ahí hay conocimiento nuevo? ¿Sí? Entonces, nuestra modelización del cambio tiene que ver con cómo cambiamos aquello que clasificamos hasta ahora. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hay alguna pregunta, algún planteo, alguna resistencia? Muy bien, muy interesante lo Bueno, del modelo ADCAR. es muy interesante. Creo también que es un punto muy interesante que nos va a llevar a otras cuestiones que queríamos poner bajo relieve con Mariana y creemos que es parte del nuevo paradigma y que es la migración lenta, por supuesto, de todo lo que hemos conocido hasta ahora como el paradigma sistémico, ¿no? El paradigma sistémico ha sido muy interesante, ha proporcionado a las organizaciones muchísimo entendimiento sobre sí mismo y vamos a convivir seguramente con el paradigma sistémico durante varios años más por esto de poder considerar, ¿sí?, a una institución o a una persona como un sistema en sí mismo con capacidad de autorregulación, ¿sí?, con capacidad de crecimiento y con capacidad de entendimiento de que una de sus partes impactan en el todo, ¿no? Pero eso, el nuevo paradigma está creciendo en otras direcciones, que es el paradigma rizomático, es decir, el paradigma que sigue construyendo el conocimiento ya no en términos de sistemas, sino de rizomas. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, el rizoma es un jengibre que crece exponencialmente, es una raíz que crece exponencialmente y que no sabemos dónde va a llegar, ¿no es cierto? Es decir, lo más importante es que resuene con otra raíz y que de eso genere un nuevo rizoma, la metáfora perfecta del conocimiento nuevo, ¿no? Eso es el gran desafío del coaching, de nosotros como coaches y de las organizaciones, es decir, de por un lado modelizar procesos de cambio, pero siempre recordando que yo tengo que poder inflexionar esos procesos para seguir nutriendo con conocimiento nuevo que no sabemos por dónde llegará, ¿no? El pensamiento rizomático está atento a la resonancia, no a la clasificación. Después vemos qué se hace con ese conocimiento nuevo. Quizás ahora no es factible que lo utilicemos en esta célula de trabajo, pero dentro de un año es todo, ¿sí? O quizás Connie, nutre. Sí, sí, sí. una consulta. Y ese nuevo rizoma, ¿no? ¿No genera nuevos sistemas también? Que Es Claro. no brillante sabemos la a dónde van pregunta, a ir Mónica. para Es comprender. No, 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 es que en realidad es brillante la pregunta. En realidad son sistemas redárquicos. Por eso te digo que es brillante la pregunta, Ah, porque ok. ¿me entendés? Es decir, son este concepto que decía Mariana al inicio, ¿no? De la red, del entramado, ¿no? Que es un entramado, como nos recuerda siempre el coaching, netamente social, ¿sí? Pero son sistemas abiertos, no necesariamente sistémicos cerrados en sí mismos, porque lo que se ha observado en las organizaciones
es que esa perspectiva sistémica, que ha sido brillante y ha sido un avance extraordinario, se come un poquito la cola. ¿Por qué? Porque entonces, una vez modelizado el proceso, yo, ser humano, me adapto al proceso, cuando tiene que ser totalmente al revés. El proceso es el que se tiene que adaptar al conocimiento nuevo. No sabemos cuánto va a durar ese proceso, por eso la gestión del cambio, ¿sí? Ahora, esto que vos planteás es súper interesante porque está infiriendo que nosotros podríamos gestionar ese recorrido rizomático, es decir, gestionar de manera profesional para que no sea meramente aleatorio, por un lado, y por el otro, que esa resonancia la pudiéramos inflexionar. ¿Qué significa esto? Que eh, ese rizoma, ese conocimiento, ese proceso que resonó con otro y generó un conocimiento nuevo, podamos abrirlo de por qué resonó. ¿Por qué resonó con esa raíz y no con otra? ¿Sí? ¿Cuáles son esas Ahí características? entra con vos que trajiste lo cuántico, la resonancia Exacto. cuántica. Totalmente, totalmente, totalmente. Gracias, muy interesante. Y creo que este pensamiento rizomático al menos nos abre toda una nueva perspectiva, porque por supuesto una perspectiva mucho más humilde, ¿no? Una perspectiva mucho más eh, receptiva de una resonancia que no sabemos por dónde va a aparecer, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, con respecto a la gestión del cambio y el proceso, Connie, habíamos hablado de algunas temáticas interesantes, como es esta preparación para el cambio, que es un poco lo que estuvimos conversando. Y ahí donde entra también el diagnóstico, ¿no es cierto? La idea de diagnosticar, que por supuesto que es un diagnóstico que también es totalmente cambiante, es circular, o sea, porque antes nosotros en la comunicación en general y también en el coaching nos vemos un diagnóstico lineal y también en esto el diagnóstico no es que comience y termina, sino que también es circular y es constante el diagnóstico. Entonces, prepararse para el cambio significa muchas cosas, diagnosticar, pero también significa que podamos identificar en qué temas es interesante o en qué temas hay que trabajar en el cambio, ¿no es cierto? Con lo cual, con respecto al coaching organizacional, podemos pensar en el trabajo de conversaciones de coaching individual y el trabajo de conversaciones luego con los líderes y también temas grupales, ¿no es cierto? Para trabajar los distintos temas, la identificación de los temas a trabajar. Por eso hablamos de preparación para el cambio, ¿no? O sea que ya casi el diagnóstico es como una gestión, ¿no? Como un proceso donde ya se está trabajando, ¿no? Y después, bueno, Totalmente. habíamos, sí, decime, Connie. No, totalmente. No, sí, Y me parece también que la intervención de nosotros como coaches es muy, muy importante para poder, eh, digamos, instalar la necesidad de las conversaciones dentro de las organizaciones, ¿no es cierto? Para entender también hacia dónde dirigirse y cómo construir en conjunto. Pero esa, nuestra unidad de medida, que es la conversación, es lo primero que tiene que generarse, ¿no? y otra de las cuestiones también son las dinámicas siempre estamos aprendiendo en la formación, ¿no? En la formación de coaching estamos aprendiendo mucho a generar dinámicas, a diseñar dinámicas, y eso también puede favorecer el trabajo grupal y el trabajo colaborativo tan importante en este concepto de redarquía, ¿no? Y vos hablabas antes, acá pusimos un tercer tema que es reforzar el cambio, porque también está bueno en este concepto de colaboración poder trabajar en matrices, no solo de observación, sino también matrices de evaluativas formativas, ¿no es cierto? En poder mostrarle a la gente en qué se avanzó,
en qué hubo cambios y gracias a qué cuestiones que se estuvieron trabajando. Entonces, también es bueno mostrar y, en esa evaluación cuáles fueron los pivotes en los que se trabajaron y también cómo fueron circulando esos nuevos conocimientos. Entonces, por eso hablamos también de evaluación formativa, ¿no? Porque no solo hacer un monitoreo de lo que se cambió, sino también en qué se cambió, en qué momento, cuáles fueron esos cambios que se pudieron trabajar en equipo, esos acuerdos, también muy importante, trabajar acuerdos o entre duplas o en equipos, trabajar también en el tema de los valores, en ver qué se está compartiendo, qué no, qué hay que cambiar, qué hay que en la cultura organizacional, qué hay que mejorar. O sea, esto lo podemos trabajar en lo organizacional, pero también podemos trabajar en otro tipo. O sea, organizacional no solo es empresas, obviamente estábamos hablando, como decía Daisy, también puede ser organizaciones no gubernamentales o organizaciones como FICOP. Entonces, hay distintos procesos y está bueno trabajar en diagnosticar, en gestionar y también en hacer un brainstorming y una evaluación de cómo se fueron dando esos procesos, ¿no es cierto? Esto de lo que habla Mariana, que es espectacular, nos invita a pensar que eso también va a ser la plataforma de crecimiento de quienes vengan luego de nosotros, ¿no? No solamente presente continuo, sino en términos contributivos, ¿no? Cómo hemos no solamente medido en matrices, sino observado y evaluado cómo nos ha ido con ese conocimiento nuevo, qué cosas han sido incorporadas y qué otras pueden ser quizás incorporadas más adelante. ¿Sí? Recordemos que cuando surgieron las primeras compañías de software abierto, por ejemplo, era bastante novedoso, pero también las organizaciones lo miraban con recelo, ¿sí? En un contexto altamente competitivo, donde parecía que esas compañías no iban a crecer, no iban a sobrevivir, ¿no es cierto? Pero el tiempo demostró otra cosa. El tiempo demostró que hay mucha apertura, que el conocimiento es libre, pero que además puede ser construido, ¿sí? De manera permanente, que es esto que decía Daisy también al inicio, ¿no? Esta construcción permanente del conocimiento, ¿no? Así que, bueno, ¿cuál es el próximo paso, Mariana? Bueno, hablábamos al principio del líder y recién Mónica acentuaba la palabra resonante, ¿no? Y acá hay un concepto interesante en esta placa que habla del líder que todos tenemos dentro. Siempre pensamos el líder para afuera, pero también está bueno empezar a pensar cuál es nuestro propio liderazgo, ¿no? Y pensando en nuestro propio liderazgo, ¿qué podemos hacer desde ese liderazgo para trabajar en equipo? Entonces, se habla del líder resonante, que tiene que ver con todo lo que estuvimos hablando, de la resonancia, del sentido, de lo que impregna en el otro, y tenemos que trabajar estos dos conceptos, cuál es nuestro liderazgo y también el liderazgo que a veces no se trabaja en forma individual, se trabaja solo aquellos que se le asigna el rol de líder, ¿no? Entonces, ese es el principal concepto que tiene que ver con todo lo que estuvimos hablando para hacer como un hilo conductor de la redarquía, de la red colaborativa y de pensar que el cambio individual hacia el cambio colectivo, ¿no es cierto? Y acá estamos con el rol del líder. ¿Qué podemos decir, Connie, del líder resonante? Bueno, un montón, a mí me encanta el pensar en el liderazgo resonante. Bueno, es un concepto de Daniel Goleman, que ha escrito un libro sobre eso, y que nos trae esto que decía Mónica, ¿no? El concepto de resonancia que también está en la biología y en la física cuántica, y que habla de un crecimiento exponencial en todos nosotros y en todo el resto, ¿no?
Y a mí en particular algo que me motivó muchísimo es el concepto de feed forward, ¿no es cierto? Es el concepto de cómo en equipos de trabajo brindar algo distinto al feedback, ¿no es cierto? Es decir, algo distinto a lo que conocía el viejo paradigma, eh, un paradigma también que hoy con el diario del lunes podemos decir instalado un poco en la carencia, ¿no es cierto? Es decir, en aquello que faltaba. Entonces yo te doy feedback a vos de lo que te falta, las maestrías que te faltan tomar, ¿no es cierto? En cambio de valorar, ¿sí? Aceptar y potenciar las cualidades que tiene una persona. Esto en Estados Unidos es conocido como el coaching apreciativo, ¿no es cierto? Toda una corriente del coaching que se viene instalando muy fuertemente, ¿no? Es decir, apreciemos esto y llevémoslo con un feedback a futuro, es decir, un feed forward, un alimento a futuro de todo lo que podemos construir valorándonos, ¿sí? Y valorándolos a todo nuestro equipo de trabajo, ¿no es cierto? Con una mirada mucho más contributiva que carente, ¿no? Entonces, a mí por eso me resuena tanto esto del liderazgo, de qué significa ser líder. Significa una persona, cualquiera de nosotros, como parte de un equipo, ¿sí? Con sentido de contribución y sentido de crecimiento conjunto, ¿no? Pero alimentándonos con una moneda de cambio contributiva, no de carencia, ¿no? Constanza, y en ese aspecto, antes de pasar a este slide, yo estaba pensando, wow, ¿quién incentiva el cambio? ¿Quién motiva o quién mueve, quién hace que las cosas pasen? Y sin duda todos, pero a ver, estaba pensando en la importancia de estar desde una emocionalidad que permita la apertura o que favorezca la apertura. Y cómo el papel de este líder resonante puede hacerse cargo de, primero, escuchar por dónde están las emocionalidades de los equipos, para luego hacerse cargo de gestionar esas emocionalidades y, y generar una emocionalidad que realmente permita entrar en un proceso que va a ser una aventura, que nos va a sacar de zonas de confort, que nos va a sacar de status quo, de maneras de ver, pero que al final nos va a llevar a todos como equipo a cumplir, a vivirnos ese propósito que ustedes hablaban ahorita. Esto del rol del líder desde el mundo emocional a mí me atrapa mucho, no sé, me seduce, es un tema que me Muchísimo. seduce. Muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Y creo que es un desafío que nosotros lo estamos observando en todos los ámbitos, ¿no? de nuestras vidas. Y también lo estamos reconociendo en líderes que están llevando otro lenguajear, ¿no? Otra manera de ser en sus propios equipos, ¿no? Donde, digamos, la palabra fracaso no está existiendo, existe el crecimiento permanente, ¿no? Deja de ser una narrativa triunfalista y competitiva para ser una narrativa mucho más contributiva y en términos de calidad, ¿no es cierto? Qué bueno que Daisy trajo el tema de la emoción también y cómo podemos vincular esto con lo apreciativo que vos comentabas, Constanza, y de esto que yo hablaba de la evaluación formativa, ¿no? Cómo podemos trabajar en que la persona se lleve algo apreciativo que pueda vincularlo con su emoción, ¿no? Cómo influye tan en el aprendizaje y en el cambio esta cuestión del reconocimiento de las ideas, del reconocimiento también de los pequeños cambios, aunque no sean grandes cambios, que sean pequeños, pero cómo esta apreciación y esta evaluación formativa hace que la gente pueda cambiar su emoción
y que tenga emociones positivas que son las que permiten el aprendizaje, ¿no es cierto? El cambio permanente. En Total. contextos de tensión, esto no es posible, o sea que lo que trajiste, Daisy, es muy importante, el tema de las emociones es fundamental. Pero si les parece, voy a dejar de compartir, porque bueno, estos no son los puntos Voy que a nos sacar parecieron una más foto. importantes. Así hacemos la foto. Vos la querés, Connie, la foto se sacó, dejó de compartir. ¿Sí? ¿Querés ir hasta el primer slide? A ver si podemos sacar otra fotito. Bien, Ah, porque como estoy compartiendo no pude sacar fotos. Ahí va. ahí va. Ahí estoy pasando y después ahí está. Hacemos una sin la pantalla. Ahí está. A ver ahí. No sé si ha salido bien. Sí, ahí está. Bueno, quizás alguien quiere compartir algo más sobre lo que estuvimos conversando. Muy interesante. La verdad que esto es lo que uno, digamos, combatía en el pasado en las evaluaciones de desempeño. Te doy feedback porque yo soy el jefe y Definitivamente. que después eso se pasó a un feedback 360, ¿no? O al 720, todos con todos, que es un poco lo que vos traes del feed forward, ¿no? Exacto. Porque Totalmente. un feedback es la mirada de uno solo y está sesgada, como sabemos desde el coaching. Muy interesante. Qué bueno. Qué bueno. Más para estos tiempos complejos, frágiles, de incertidumbre, donde hay que aprender a navegar en nuevos mares. Linda metáfora. Y Y también nuevos mares, como, pero te motivan, ¿no? Porque desde el momento en que vos tenés una mirada diferente, donde desde la jerarquía todos somos partícipes de un propósito en común, es una motivación totalmente diferente que cuando era un modelo verticalista, donde uno simplemente tenía que accionar en función de lo que se esperaba, ¿no? Hoy el aporte es diferente. Así que Mucho realmente más. y Es yo muy da percibo, una interesante. nueva fuerza a las organizaciones. sí, Muchas Es muy gracias, chicas. interesante esto, May. Perdón. Muchas gracias, chicas. La verdad que me hizo mucho sentido, me hizo ver las organizaciones en la vida, ¿no? El día a día, Sí. y cómo todo lo que dijeron del ego y cómo todo parte del ego. No sé lo que me estoy llevando todo, Sí. pero dije, cómo el disparador de no avanzar o de no poder ver, empezaríamos con el ego. No sé, es lo que hoy más Está muy bueno. me llegó, ¿no? De cómo los líderes, el tema del ego, ¿no? Cómo a veces los traban para avanzar dentro de sus equipos, y lo veo en todo tipo, ¿no? De empresa, familia, pareja, vínculos de amistad, que hay interrupción en la comunicación y la escucha, ¿no? Que más, como la escucha, ¿no, Moni? Nos hace tanto stop en el avance, El que avance. sería, y el ego, lo digo desde mí, ¿no? Como a veces creíamos que soltar nuestros egos es exponernos en lugares que no queríamos vernos. Muy Oh, bueno. Y pérdida de afectiva y de valorización del otro. Y en realidad Claro. yo siento que a mí, ¿no? Estoy hablando de primera persona, que el soltar y perder era no valorizarme, y el ego era una forma de protegerme que era un falso ego, ¿no? Nada, así que muchas gracias. muy Qué interesante. interesante. Algo Gracias a que vos, también Daniela. quiero rescatar que trajeron ustedes, hicieron mucho hincapié, es que no podemos avanzar
o navegar en nuevos mares si no tenemos un propósito? ¿A dónde Sí. vamos? Exacto. Entonces, planeas estrategias, objetivos, acciones, uno va para acá, el otro va para allá, el otro va para el otro lado. Por eso que esto me encantó, esto de tener una visión compartida. Claro que sí, claro que sí. Y eso un poco era un poco lo que trae el liderazgo resonante, ¿no? Esta visión compartida que no la compramos en la esquina, sino que la hacemos entre todos. Y por eso también me gustó esto que propone Dalila de mirar más allá del ego. Y esto que decía Maggie de la motivación, ¿no? Es decir, antes las organizaciones pensaban que se motivaba, ¿sí? Que había que motivar al empleado cuando con un buen contexto de gestión del conocimiento, esa motivación surge en equipo, ¿no es cierto? Ya no es un proceso netamente individual o errático, sino es algo en lo que estamos trabajando cotidianamente, ¿no? Exactamente. A mí Bueno, buenísimo. me quedó Gracias, chicas. resonando que esto de la redarquía es como un camino como de liviandad, como más liviano para hacer juntos y para avanzar juntos de manera más ágil, ¿no? Es Mucho más como, ágil, sí, es mucho más como, ágil. ¿cuál es el secreto, la magia de esto, ¿no? La magia de esto es hacer juntos, es avanzar, pero más liviano, que no estemos tan enfocados en las posiciones, sino en cómo nos gestionamos para que la suma de todos vayamos creciendo y logrando. Y que nos disfrutemos también el sabor de las victorias, de las pequeñas y las grandes victorias, ¿no? Muy Los interesante eso. resultados, cómo los celebramos también, Claro. cómo nos sabemos Daisy, dar. otra cosa también que es importante, que ya Connie y Mariana lo saben, es dar autoridad al que está liderando un proyecto. Totalmente. No, hoy le toca a Mariana, mañana a Maggie, y yo le tengo que dar autoridad, aunque sea el gerente general de una empresa. Esto para mí es, Es me muy parece que importante. un valor es la humildad, ¿no? El compartir el conocimiento, la humildad, el servir también. Así es, me Muy encanta, bueno, Totalmente, chicas, totalmente. excelente. me Bueno, buenísimo. encanta. Quiero estar cerca de ustedes. Venite a vivir Te acá. Estamos esperamos. cerca. Quiero Te estar Nos cerca. esperamos. vamos a Puerto Rico, Ay, mirá. sí, vengan para También, acá. también. Mañana me voy a encontrar por primera vez físicamente con un colega coach ontológico. Aquí somos menos de 5. Y mañana Qué por fin bueno, voy a qué conocer a bueno. un colega. Así que estoy Qué así como que, bueno. Deja ¡ay, de qué rico! grabar, Dey, deja de Sí, grabar para que sí. no tengas Bueno, que cortar. eso, bueno, antes de cerrar la grabación, gracias, 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 Mariana, gracias, Constanza, por de verdad traernos este tema tan rico y que nos ha dejado así resonando. Así que Eso, gracias de resonando, esa parte es de la la invitación. FICO. Gracias Esa es no la solo por invitación. hoy, sino por todo lo que hacen en COS, junto con Moni y las colegas acá. Bonita Muchas tarde. gracias.